un emperador que nombró a su caballo como senador. Este acto, que hoy parece una broma absurda, ocurrió realmente en el Imperio Romano, bajo el mando de Calígula. Pero, ¿era simplemente un excéntrico demente o hay algo más profundo detrás de esa imagen? La historia de Calígula no trata solo de escándalos y locura. Es un retrato aterrador de cómo el poder absoluto puede deformar incluso las intenciones más nobles. En este video vamos a reconstruir su trayectoria basándonos en relatos históricos, episodios documentados y curiosidades que revelan el lado menos explorado de la antigua Roma. Olvida el mito. Vamos a entender al hombre, el contexto y las fuerzas que transformaron a un joven prometedor en símbolo de decadencia imperial. Cayo Julio César Augusto Germánico, apodado Calígula, nació en el año 12 d.C., en un contexto donde el Imperio Romano vivía bajo gran tensión política. Hijo del popular general germánico y nieto adoptivo de Augusto, Calígula parecía haber nacido para liderar. Creció entre soldados en las campañas de su padre, donde usaba versiones miniatura de las botas militares, las caligae, que le dieron su apodo. Desde pequeño era visto con simpatía por tropas y plebeyos. Sin embargo, la gloria de su familia también fue su carga. Siendo aún joven, perdió a su padre en circunstancias sospechosas, vio a su madre ser exiliada y a sus hermanos asesinados o forzados al suicidio. Estos traumas marcaron su juventud con una mezcla de adoración pública y desconfianza hacia el sistema. Cuando el emperador Tiberio murió en el año 37 d.C., el joven Calígula, con solo 24 años, fue recibido como un libertador. El pueblo lo veía como la luz al final de un túnel oscuro, tras años de represión y miedo. Llegó al poder con el apoyo de la Guardia Pretoriana y del Senado. Durante los primeros meses, sus acciones reforzaron la imagen de un gobernante justo. Liberó a presos políticos, restituyó propiedades confiscadas y realizó ceremonias públicas en honor a su familia. Roma respiraba aliviada, pero esa fase duró poco. Un episodio en particular lo cambió todo. Aún en el año 37 p.C., Calígula enfermó gravemente. Se especula que pudo haber sido encefalitis, epilepsia o incluso envenenamiento. Tras semanas entre la vida y la muerte, algo parecía haberse roto dentro de él. Al regresar de la enfermedad, Calígula ya no era el mismo. Los relatos históricos describen a un hombre profundamente paranoico, cruel y fuera de control. Algunos estudiosos creen que la enfermedad afectó su sistema neurológico. Otros ven ese momento como el detonante de una mente ya perturbada por los traumas del pasado. Historiadores como Suetonio y Casio Dión registran cambios drásticos. De un gobernante sensato a un tirano obsesionado con el control y la venganza. Así comenzaba un reinado que desafiaría incluso los estándares de brutalidad del Imperio Romano. La transformación de Calígula lanzaría a Roma a un periodo de pesadillas públicas, donde el espectáculo de la locura se volvería rutina en el corazón del poder. Con el paso de los meses, el Palacio Imperial se convirtió en el escenario de un teatro grotesco. Calígula organizaba banquetes donde los senadores eran obligados a asistir con sus esposas, no como invitados, sino como piezas de un juego de humillación pública. Elegía a mujeres al azar, las llevaba a una habitación contigua y regresaba describiendo en voz alta los detalles del encuentro frente a sus maridos. Era un sistema calculado de terror, donde nadie estaba a salvo. Según Casio Dión, incluso las decisiones políticas comenzaron a tomarse con base en caprichos, odios personales o impulsos momentáneos. La élite romana, antes poderosa, se veía arrodillada ante un emperador que trataba al Senado como un escenario y a la política como una farsa. Calígula también rompió todas las barreras religiosas y culturales al declararse Dios, no en sentido figurado, sino literalmente.
Ordenó que se colocaran estatuas suyas en los templos, junto a Júpiter y otros dioses. Los senadores estaban obligados a besarle los pies, como sacerdotes de un nuevo culto imperial. Llegó a considerar trasladar la estatua de Zeus olímpico desde Grecia a Roma, sustituyendo el rostro del dios por el suyo. Para muchos romanos, eso no era solo locura, era una blasfemia. Esta megalomanía alcanzó niveles surrealistas con el nombramiento de su caballo Incitatus como senador, acompañado de un pesebre de marfil y un collar de piedras preciosas. Algunos dicen que fue una provocación deliberada a la élite, otros lo ven como un claro síntoma de colapso mental. Pero la locura de Calígula no se limitaba al ridículo, también se manifestaba en pura violencia. Ordenaba ejecuciones por motivos banales, muchas veces sin juicio alguno. Su propio primo y coheredero, gemelo, fue acusado de conspiración sin pruebas y ejecutado públicamente. Algunos cuerpos eran arrojados al río Tíber, otros exhibidos en las calles como advertencia. Los relatos describen ejecuciones realizadas ante multitudes, como si fueran parte de un espectáculo macabro. También mujeres y niños eran víctimas. Calígula transformó los juegos del Coliseo en rituales de sangre, donde incluso ciudadanos inocentes eran entregados a las fieras solo por su placer sádico. Según Tácito, presenciaba las masacres con una sonrisa satisfecha. ¿Y cómo financiaba todo este imperio de horrores? La respuesta está en el saqueo sistemático de las riquezas romanas. Calígula vació los cofres públicos con banquetes lujosos, en los que disolvía perlas en vinagre para beberlas como demostración de poder. Mandó construir palacios revestidos de oro, barcos palacio con bañeras de mármol y mosaicos de dioses. Para costear todo esto, confiscaba los bienes de familias nobles, vendía cargos públicos e inventaba impuestos absurdos, como tributos sobre matrimonios e incluso sobre juicios ganados. La economía romana comenzó a colapsar, mientras el pueblo temía no solo por el hambre, sino por el simple acto de llamar la atención del emperador. Entre los episodios más perturbadores del reinado de Calígula, destaca su relación con su hermana Drusila. Muchos historiadores antiguos, como Suetonio, insinúan que existía entre ellos un vínculo incestuoso. Calígula trataba a Drusila como una esposa no oficial, y tras su muerte prematura cayó en un luto que rozaba la locura. La declaró diosa y mandó construir templos en su honor. Se dice que dormía con objetos personales de ella y que se negaba a hablar públicamente sobre su muerte. Para muchos estudiosos modernos, esa relación revela no solo una desviación de conducta, sino también la completa degradación emocional de un hombre que ya no distinguía lo íntimo de lo político, el deseo del delirio. Llegado a ese punto, la élite romana ya no veía a Calígula como un gobernante. Era una amenaza viva, impredecible, cruel, intocable. Y eso comenzó a generar conspiraciones. Entre los conspiradores estaba Casio Querea, un oficial de la Guardia Pretoriana, humillado repetidamente por Calígula con insultos y burlas públicas. La gota que colmó el vaso fue una broma que el emperador hizo sobre la voz afeminada de Querea durante una ceremonia. El tribuno, hasta entonces leal, empezó a planear su venganza con otros miembros descontentos del alto mando militar y político. Estaba claro que, si nadie lo detenía, Roma no sobreviviría otro año de su gobierno. El plan para eliminar a Calígula fue cuidadosamente diseñado. La conspiración involucraba a miembros de la Guardia Pretoriana, senadores e incluso sirvientes del palacio, todos unidos por el miedo y el odio al emperador. El 24 de enero del año 41 d.C. llegó el momento. Durante un espectáculo en el palacio, Calígula se alejó por un pasillo estrecho sin la protección completa habitual.
Fue allí donde Casio Querea y otros guardias lo atacaron con espadas. Se estima que el cuerpo de Calígula recibió unos 30 golpes. La escena, según Suetonio, fue brutal. El suelo de mármol quedó cubierto de sangre, y los mosaicos decorativos, muchos con imágenes de dioses, fueron manchados por el cuerpo del hombre que se creía divino. Pero la ejecución no terminó allí. Su esposa, Milonia Cesonia, fue asesinada con un golpe en la cabeza, y su hija de apenas 2 años tuvo el cráneo aplastado contra una pared. Los conspiradores querían eliminar toda la línea de sucesión para evitar cualquier tipo de herencia del poder. El cuerpo de Calígula fue llevado a toda prisa, cremado en secreto y enterrado sin ceremonia en una tumba modesta. Mientras tanto, en las calles, el pueblo celebraba. Se destruyeron estatuas, se fundieron monedas con su efigie y el Senado llegó a considerar la abolición total del cargo de emperador. Pero había un poderoso sobreviviente al acecho, Claudio, tío de Calígula, que pronto asumiría el trono. Claudio fue encontrado escondido detrás de una cortina en el palacio, temiendo por su vida. Para su sorpresa, fue proclamado emperador por la Guardia Pretoriana el mismo día del asesinato de Calígula. El Senado, sin poder real para oponerse, confirmó su ascenso. La transición de poder ocurrió de forma abrupta y caótica, reflejando el vacío político dejado por el tirano. Claudio, considerado por muchos como frágil o incapaz, sorprendería al revelarse como un administrador competente, pero su gobierno siempre estaría ensombrecido por los fantasmas del pasado. La memoria de Calígula continuaría acechando a Roma como símbolo de lo que sucede cuando el poder se aísla de la razón. Con el tiempo, los relatos sobre Calígula fueron adquiriendo matices aún más oscuros. Muchos historiadores cuestionan cuánto de lo registrado por Suetonio, Casiodión y Tácito refleja la realidad y cuánto fue exagerado para justificar su asesinato. Al fin y al cabo, Roma era experta en convertir a sus enemigos en monstruos históricos. Es posible que parte de las atrocidades hayan sido infladas para pintar a Calígula como un loco irrecuperable. Aún así, los registros coinciden en señalar un patrón de crueldad, narcisismo extremo y desprecio por las instituciones. Lo que hace a su figura tan fascinante es justamente esa intersección entre mito y realidad, entre tiranía auténtica y propaganda política. El caso de Calígula también plantea una cuestión relevante. ¿Hasta qué punto un sistema político permite el ascenso y la permanencia de figuras desequilibradas en el poder? El Senado, que al principio lo apoyó con entusiasmo, perdió rápidamente su autonomía. La Guardia Pretoriana, brazo armado del imperio, garantizó su permanencia a pesar de los abusos. El pueblo, encantado con la promesa de cambio, lo aplaudió en las calles. Calígula fue producto de un sistema que, por miedo o conveniencia, alimentó su locura. No actuó solo. Sus caprichos fueron ejecutados por un aparato político y militar que lo sostenía, hasta que se volvió insostenible. La historia de Calígula también resuena por su teatralidad. Usó el poder no solo para gobernar, sino para representar. Transformó el imperio en un escenario donde él era el protagonista absoluto. Su imagen divina, sus discursos improvisados, sus espectáculos públicos de lujuria y violencia, todo estaba pensado como espectáculo. Eso explica por qué sigue siendo recordado con tanto interés. Calígula fue, quizás, el primer gobernante de la historia occidental en comprender y explotar el poder simbólico de la imagen. Sabía que, en política, el miedo es eficiente, pero el mito es eterno. Incluso muerto, Calígula continuó siendo una figura presente en la cultura romana. Durante el reinado de Claudio y de los emperadores siguientes se evitaban oficialmente las menciones a él, pero seguía vivo en los murmullos del pueblo.
En las tabernas, en los mercados y en las periferias de Roma, su historia se contaba como advertencia, como burla o como leyenda. Escritores, siglos después, seguirían debatiendo sobre su locura. Artistas lo retratarían como símbolo del exceso, la locura y la tiranía. Se convirtió en obra de teatro, personaje de novela, figura central en películas y series. Su nombre se volvió sinónimo de poder corrompido. En el análisis moderno, muchos estudiosos intentan interpretar a Calígula bajo la luz de la psiquiatría. Algunos lo diagnostican con trastornos de personalidad narcisista, otros con esquizofrenia paranoide, y hay quienes creen que sufría epilepsia del lóbulo temporal, una condición que puede causar delirios místicos y comportamiento errático. Pero es imposible diagnosticar con precisión a un hombre muerto hace casi 2000 años, basándose en relatos tendenciosos. La verdad es que Calígula vivió en un mundo donde la violencia era normal, donde los dioses eran reales y el emperador era más que humano. En ese contexto, su locura no era una excepción, sino una amplificación de todo lo que ya existía. Al final de su breve pero devastador reinado, Roma tuvo que lidiar con cicatrices profundas. La confianza en la autoridad imperial quedó abalada, los cofres públicos vacíos y el pueblo dividido entre el alivio y el trauma. El asesinato de Calígula no acabó con la inestabilidad. Fue solo un eslabón más en una larga cadena de emperadores problemáticos. Lo que cambia, sin embargo, es que ningún otro gobernante romano fue recordado con tanta intensidad. Ni siquiera Nerón, que incendió Roma, tuvo su imagen tan marcada por el delirio como Calígula. Eso demuestra el impacto psicológico y simbólico que ejerció sobre toda una civilización. Hoy, al mirar a Calígula nos preguntamos, ¿fue una anomalía o simplemente el reflejo extremo de un sistema corrompido? Su figura sirve como advertencia sobre los peligros de la centralización del poder, del culto a la personalidad y de la negligencia institucional. Cuando el Estado se arrodilla ante un solo hombre, el riesgo no es solo un mal gobierno, sino una tragedia civilizacional. Calígula no es solo una historia antigua, es un espejo de advertencia. Y quizá, en el fondo, ese sea el verdadero motivo por el cual su nombre aún nos provoca incomodidad, curiosidad y fascinación. Si te gustó este análisis profundo sobre Calígula, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que realmente estaba loco o fue víctima de la manipulación histórica? Escribe Calígula aquí abajo y te responderé con un dato curioso sobre la antigua Roma. Y no olvides suscribirte al canal. ¿Tú sabías eso? Para no perderte nuestros próximos videos. Ya tenemos otras historias impresionantes esperándote. Gracias por mirar. Ahora YouTube te está sugiriendo 2 videos que podrían interesarte. Haz clic en uno de ellos y continúa este viaje por el pasado. ¿Tú sabías eso?